Jacaranda, buenas tardes. Hola, querido Julio, ¿cómo estás? Muy buena tarde a todas, a todos y bueno, en espera de que esta sea una buena semana para Sí, todos. con muchas cosas pendientes, Jacaranda, lo del grito, lo de la solicitud de consulta a los expresidentes, con muchos temas, como dicen los clásicos, muchos platillos sobre el comal, pero bueno, Jacaranda, ¿de qué nos quieres hablar hoy, por favor? Pues mira, uno de esos platillos sobre el comal, Ah, Julio, en todo esto que hemos vivido los días pues anteriores, yo creo que vale la pena no olvidar y no bajar la guardia sobre lo que ha ocurrido antes, durante y después de la toma de las pues de los edificios de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, luego la del Estado de México y las otras que hubo en el país, porque hay que decir que estos actos se replicaron. mm, Y yo quisiera ir un poquito más allá, Julio, si sí. bien digamos que las tomas son de una fuerza simbólica muy poderosa, ¿no? Que de alguna manera pues está hablando pues de una afrenta directa a una institución que no ha podido responder a los miles de casos de madres que están exigiendo justicia para sus hijas. Me gustaría ir un poquito más allá en varios niveles. Primero, no olvidar a las víctimas, no ponerlas en un número nada más, sino que pongamos en el contexto correcto lo que vino a detonar todo esto para que podamos entender qué hay detrás de la rabia y del enojo, porque yo estuve el fin de semana por ahí visitando las instalaciones de bueno, como llaman estos colectivos feministas, la ex Comisión Nacional de Derechos Humanos. Ujú. Yo creo que es importante echar un poquito la mirada atrás, dónde comenzó todo esto, Julio. Recordarán que el miércoles 2 de septiembre llegaron unas 15 personas que son integrantes del colectivo 10 de marzo, que está integrado por familiares, mujeres, en su mayoría de desaparecidos. Se reunieron en la comisión con su titular, Rosario Piedra Ibarra, y Ujú. durante esta reunión, Julio, había una madre, Marcela Alemán, quien estaba ahí para exigir un pronunciamiento, una recomendación definitiva por parte de la comisión por el caso de maltrato y abuso sexual en contra de su pequeña hija Lía. En San Luis Marcela Potosí, ¿verdad? Exactamente, es el caso de San Luis Potosí, que tú recordarás que Marcela Alemán desde el 2017, o sea, lleva 3 años con denuncias tras denuncias, no ha podido de alguna manera cerrar este caso del que acusa a una profesora y a una psicóloga de este colegio Luis Gonzaga Urbina, que justamente está ahí en su estado. Ujú. La denuncia, si la recuerdan, fue terrible, muy fuerte lo que vivió esta pequeña, y aunque tanto la psicóloga como la profesora fueron identificadas como implicadas, solo una fue procesada y la liberaron 1 año y 8 meses después por un contubernio con jueces y porque se le dijo a esta mujer que no estaba bien integrado el expediente. Entonces, ante esto, la respuesta de la propia titular de la Comisión de Derechos Humanos fue tanto a ella como a otra mujer, pues que tenían que regresar a sus estados porque estaban mal integradas los expedientes y las carpetas, y entonces ahí fue cuando esta mujer se enfureció y fue quien se amarró a la silla, que ustedes lo recordarán. Ujú. Ella permaneció 2 días ahí, y bueno, este enojo de alguna manera llegó a ser acuerpado, como se dice, por parte de las colectivas y del movimiento feminista, por varias mujeres, quienes unos días después, ya con Erika Martínez y Yesenia Zamudio, pues llegaron, como ustedes saben, a ocupar las instalaciones, ¿no? Y cuento este caso porque me parece que es paradigmático de muchas otras cosas que suceden y lo que detonó la rabia y luego ya la llegada tanto de Erika como de Yesenia con el Frente Nacional Ni Una Menos y el famoso Bloque Negro, que pues son chicas muy jóvenes feministas que han decidido radicalizar su lucha, ¿no? Y este es un botón de muestra, pero por ejemplo, el caso de Erika Martínez, quien es una de las madres
que ha, digamos que abanderado también esta toma de las instalaciones. Erika, para mí, es una mujer que representa muchísimas cosas, Julio, de la violencia contra las mujeres. Ella fue abusada sexualmente cuando era una niña por un familiar y su madre nunca quiso, digamos, que denunciar a su agresor porque, pues, evidentemente era integrante de la familia. Sin embargo, la historia de Erika da un giro cuando su hija también es abusada, muy pequeñita, cuando tenía 7 años, por su cuñado de 43 años. Ella lleva 3 años también en un periplo de fiscalías especializadas y no ha pasado absolutamente nada con este caso, Julio. Uh-huh. Lo mismo en el caso de Yesenia, su hija Marichuy, que ya ha sido ampliamente contado este caso, ¿no? Lanzada desde un 5º piso, y los presuntos responsables, un profesor y un compañero suyo de la Escuela Superior de Ingeniería del Instituto Politécnico Nacional, pues no han sido procesados, no ha habido un juicio, Julio. Y pongo estas historias porque ahora sí quisiera yo acompañar con un número, nada más para que midamos el nivel de enojo y de rabia, porque no puede ser. Le estuve leyendo por ahí la encuesta nacional de victimización y percepción sobre seguridad pública que hizo el INEGI, que presentó el año pasado, uh-huh. Y ahí se habla que estamos viendo que en el primer semestre del 2020 se registraron 489 feminicidios en México, y es un aumento del 4%, que nos puede parecer muy pequeño, pero no lo es, en el mismo periodo del 2019. Y si además esto lo vemos, que se contabilizan 11 delitos sexuales contra mujeres por cada uno que se hace contra un hombre, pues es un gran problema, porque incluso esta misma encuesta, Julio, pues habla de que la mayoría de las violencias y los delitos que se cometen contra las mujeres están ubicados en el hogar. Y es tremendo porque si vemos las gráficas de esta encuesta del 2012 al 2018, que es cuando se cierra este periodo de estudio que hace el INEGI, vemos cómo se mantienen totalmente iguales, no ha cambiado absolutamente nada de esas violencias que se están perpetradas en los hogares, lo cual me parece terrible, porque ya como cereza en el pastel dice esta encuesta que solo 1 de cada 10 mujeres violentadas en México denuncia a su agresor. Por miedo, porque no va a pasar nada. Entonces, Julio, yo creo que esto sí debe de llevarnos a pensar y a reflexionar que no es, o sea, que la rabia de todas las mujeres que están ahí es enorme porque no ha habido una resolución a sus casos. Y todavía, por ejemplo, en el tema del Estado de México, donde se tomó la otra comisión, ¿no? la CODEM, es tremendo, Julio, porque no solamente se está acusando la inoperancia, la falta de compromiso de las autoridades, sino que las mujeres que fueron a tomar y que luego fueron desalojadas brutalmente, uh-huh. Están acusando a 2 funcionarias, o sea, más allá también de los casos a los que no se les da seguimiento en Ecatepec, que es el municipio más peligroso para las mujeres, acusan concretamente, por eso pedían su destitución, a Sandra Pacheco, quien es la fiscal del Centro de Justicia para las Mujeres, y a Grisel Barrientos, quien es directora del Instituto Municipal de la Mujer e Igualdad de Género ahí en Ecatepec. Uh-huh. ¿Por qué? Que las mujeres, las colectivas, las activistas que estaban ahí, señalan que han hecho un mal manejo de los recursos que la ONU, a través de esta gran campaña que se llama Spotlight, dio a ese municipio. No se ha hecho nada, se construye un albergue que no recibe a ninguna mujer. Entonces tenemos un caldo de cultivo, es un problema tremendo, Julio, que yo creo que sí hace falta, de verdad, que las autoridades ahora sí pongan cartas en el asunto, Julio. Sí, Jacaranda, totalmente de acuerdo en todos esos, a veces la visión inmediata, sobre todo muy matizada por el creer que la lucha feminista trata de desestabilizar al actual gobierno federal, pues muchas veces con esa visión inmediata, pues se cree que
la explosión de insatisfacción de las mujeres se da solamente por una cuestión súbita y caprichosa, voluntarista, en lo inmediato, cuando es una larga acumulación de sucesos, de injusticias, de abandono, de maltratos que se han dado históricamente en todos los niveles, Jacaranda, en todos los niveles. La burocracia encargada de atender los asuntos de las mujeres pues no está funcionando, y las instituciones no están garantizando a las mujeres la protección, la seguridad y la justicia en todos estos casos. Entonces, pues muchas gracias, Jacaranda, por esta visión global y panorámica que nos das de lo que está sucediendo en esta lucha, y que no es nada más la expresión inmediata que vemos en la fotografía o en el video, sino todo lo que está atrás. Todo lo que está atrás, Julio. Y bueno, pues esperemos realmente, creo que un primer paso fue el encuentro con la secretaria de Gobernación, sin duda inédito, y esperemos que se sigan abriendo no solamente canales de diálogo, que sí son muy importantes, pero sobre todo, Julio, que por primera vez esto que ha sido muy radical, pero muy simbólico también, de alguna manera, pues ponga, sacuda a la autoridad, ¿no? A nadie está destabilizado, aquí nadie, no hay mano negra, pues, ¿no? O sea, son miles de mujeres que no han podido acceder a la justicia, y además se han violado sus derechos constantemente, los de ellas, las de sus hijas, en fin, un gran problema, Julio, y del cual, bueno, pues vamos a seguir aquí insistiendo en eso, y justamente, de hecho, el próximo jueves en Debate 22 vamos a abrir el espacio a víctimas, ¿no? A las mujeres que están ahí en la comisión, a otra mujer que ha llegado del estado de Guanajuato, también hablar de un caso tremendo, y a una abogada, quien es muy destacada, una abogada feminista que trabajó muchos años en Ciudad Juárez, y que de alguna manera estuvo vinculada también con todas las sentencias del campo algodonero, Julio. Así es que pues quiero invitarles para que pues por ahí, si les interesa seguir el tema, estén ahí con nosotros, con estas víctimas, y con Carla Michelle Salas, esta destacada abogada. ¿Es el jueves a qué hora, Jacaranda? A las 9 de la noche, Julio, por 22. Muy bien, Jacaranda, pues estaremos atentos, y como siempre, muchas gracias, y seguiremos en contacto, Jacaranda Correa. Un abrazo, querido Julio, y a todas y a todos. Gracias. Jueves a las 9 de la noche en Canal 22, atentos al programa Debate 22 con Jacaranda Correa, una gran periodista con sensibilidad social, con oficio y con precisión como periodista. Así es que estemos atentos a sus programas, y en particular en este al cual nos ha invitado, que es Debate 22, próximo jueves a las 9 de la noche en Canal 22.